El futuro puede ser de muchas maneras. Vamos a hablarlo un poquito. Puede ser necesario, contingente, absoluto o condicionado, infalible o falible. Lo digo rápido. El futuro necesario es el que está ya determinado por la naturaleza. Mañana saldrá el sol. Claro, si no sale el sol no es mañana. Es un futuro necesario. El futuro contingente o libre es el que depende de las acciones de las criaturas dotadas de libre albedrío. Y es el que depende de causas no necesarias. Mañana yo saldré de paseo. Bueno, podré salir o no salir. El sol sí va a salir. Yo no lo sé. Es un futuro libre. Después, el futuro absoluto es el que no depende de ninguna condición. Y estos son muy pocos. Futuro absoluto, ¿cuál es? Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí no hay condición que valga. Futuro absoluto. Y el futuro condicionado, que es el futurible. Es el futurible, el que depende de alguna condición. De mañana saldré de paseo si estoy bueno. Si se me ha quitado la tos, ya veré si se me ha quitado o no se me ha quitado. Y el futuro infalible es cualquier futuro, tal como lo conoce Dios. Pero solamente Dios lo conoce. Dios sabe que eso sucederá, que sucederá así, que sucederá en tal momento y que no dejará de suceder. Y el futuro falible, pues es un futuro que podrá fallar. Bueno, dicho todo esto y dejando muchas otras consideraciones, vamos a decir que la presciencia, ¿qué significa presciencia? La ciencia previa, el conocimiento previo, la presciencia cierta e infalible que Dios tiene de los futuribles, de los futuros contingentes y libres, es totalmente compatible con la verdad, con la libertad humana. Dios conoce de antemano lo que va a suceder. Entonces eso me quita a mí mi libertad porque yo ya tengo que hacer lo que Dios sabe. No, es perfectamente compatible. Y a partir de ahora, hasta ahora he estado más o menos satisfecho de mi explicación. A partir de ahora, lo que voy a explicar ya es muy difícil entenderlo. Porque se les he dicho desde el principio, no hay teólogo que desenrede esta madeja. Si Dios sabe ya de antemano lo que va a pasar, ¿dónde queda mi libertad? O si yo soy totalmente libre, Dios tiene que jugar con muchas posibilidades, no con un futuro ya infalible. Vamos a ver de qué manera conoce Dios los futuros libres. Aquí hay muchas escuelas. Fundamentalmente está la escuela tomista, la de Santo Tomás, que no me voy a detener porque son ya conceptos un poco más enrevesados, y otra más enrevesada todavía, que es la escuela molinista, porque parte de un jesuita que se llama Luis de Molina, mucho más tarde que Santo Tomás, porque claro, ya estamos casi en el siglo XVII, Santo Tomás es en el XIII. Entonces, la ciencia divina se subdivide en muchas maneras de ciencia. Tampoco las vamos a describir. Pero hablan los molinistas para desenmadejar este lío de cómo Dios conoce las cosas que van a pasar de antemano y aún así nosotros somos libres. Se inventaron una palabra, una expresión, la ciencia media. ¿Qué quiere decir? La ciencia con la que Dios conoce los futuros, los futuribles, lo que puede pasar o no pasar. Y esta no es una ciencia natural de Dios. Es una ciencia colocada entre la ciencia natural y la libre. O sea, es muy complicado. Como les digo, esto requeriría muchas clases
y no vamos a entrar aquí. La explicación molinista es muy complicada y se agarra a eso que dice de ciencia media y que no es la visión de Santo Tomás, porque trae gravísimos inconvenientes teológicos esta explicación. ¿Qué inconvenientes trae? Que elimina de Dios su razón de ser de causa primera de todas las cosas. Si Dios es el que origina todo y el que sabe todo, ¿cómo va a poner entre paréntesis su conocimiento de las cosas en espera de lo que nosotros hagamos? Entonces es un Dios un poco menoscabado, diríamos así. Además, confiere a las criaturas un poco del ser de Dios, esa explicación. La ciencia media, ¿qué quiere decir? Más, lo voy a decir muy elementalmente. Que Dios sabe, pero hace como que no sabe hasta que tú obras. Claro, entonces eso hace a Dios menos Dios y a la criatura la hace Dios. Es lo que viene a hacer. Y es una explicación que le quita a Dios el dominio supremo sobre las cosas creadas. Destruye la omnipotencia de Dios. Porque es como si nos presentara un Dios con las manos atadas hasta ver lo que yo decido. Y destruye la libertad misma de Dios. ¿Cómo lo explica Santo Tomás, sin embargo? Pues dice, Dios conoce totalmente los futuribles en el decreto previo de su voluntad divina, por el que desde toda la eternidad dispuso o permitió que se realizaran en el tiempo esos futuribles. Dios lo conoce de antemano todo, pase lo que pase. Y eso no quita libertad a mi manera de obrar, porque esa manera mía libre de obrar ya estaba prevista en el conocimiento de Dios, sin predeterminarme a mí. Él ya lo sabía. Y no, eso no quiere decir que yo no sea libre. Esa es la explicación verdadera de Santo Tomás. Entonces esto no destruye la libertad humana. Yo sigo siendo libre. A mí Dios no me predetermina. Pero como es Dios, ya desde toda la eternidad sabe lo que yo voy a hacer. Es así de sencillo. Bueno, pues no me puedo detener en escuchar a Santo Tomás explicar esta doctrina porque habría que desmenuzarlo mucho. ¿Y el pecado de la criatura? ¿Cómo es que sabiéndolo Dios lo permite? Pues el pecado de la criatura presupone siempre un decreto permisivo de Dios. Sin ese decreto sería imposible. Todo lo que pasa es porque Dios permite que pase. Si no, no pasaría. Pero ese decreto permisivo de Dios no influye para nada en la malicia del pecado. Esa procede exclusivamente de la debilidad de la criatura. El Señor no la quiere, pero como me ha hecho libre, la permite. Bueno, pues comprendo que es un tema difícil, que la primera parte ha sido más fácil y más bonita, la ciencia de Dios en positivo, que la segunda, que es todo esto, pero he pasado como gato sobre agua, porque esto de la predestinación, fíjense que hay obras de teatro, incluso El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, el Fausto famoso, y hay óperas y todo, que el que dice, bueno, yo ya estoy condenado, total, me da igual, me suicido, me despeño, me doy a la mala vida. No, pero si Dios no te tiene predeterminado, si depende de tu voluntad, que Dios sepa cuál va a ser tu fin, no quiere decir que Dios no tenga previsto en su decreto previo, no prevea que tú te podrías salvar si tú usaras bien de tu libertad. Eso he presentado las dos escuelas. La molinista. ¿Qué dice la molinista? Y resumo y termino. Se inventa una expresión. La ciencia media. Dios sabía, pero luego mete esa sabiduría en un paréntesis y hace como que no sabe. Y hasta que tú no lo decides, ya Dios no lo sabe. Entonces, ¿qué Dios es ese? Y la explicación de Santo Tomás
Dice, Dios lo sabe todo de antemano por un decreto permisivo. Pero ese decreto permisivo, incluso para el pecado, no quiere decir que Dios lo quiera, ni que Dios lo haga, sino que Dios respeta tu libertad. Pero lo conoce. Claro, este es el misterio. ¿Cómo Dios conoce de antemano que una persona se va a condenar? Porque lo conoce, si no, no sería Dios. Y permite esa condenación porque le ha dado libertad a esa persona. Es que conjugar esto es lo mismo cuando decimos, ¿cómo Dios que es tan misericordioso es infinitamente justo? Es que eso no lo puede entender nada más que el mismo Dios. Y yo no puedo entender esto tampoco, la predestinación. Ya la condenación está, pero la persona se podía haber librado de ella. Eso no quiere decir que Dios no sepa que no se va a librar y que se va a condenar. Es que este es el misterio de la grandeza de un Dios que se quiera hacer tan pequeño. El misterio de un Dios que nos haya concedido la libertad de nuestros actos, pero en realidad es un padre. Un padre está viendo que su hijo se le echa la mala vida y que eso, y ya le puede hablar, ya le puede hacer, no puede con él. ¿Y cuántos padres estamos viendo destrozados? Y están viendo que el hijo está perdido ya, y sin embargo no dejan de hacer. ¿Por qué? Porque el hijo es libre. Un poquito, no vale la comparación, pero se acerca. Pero lo grande es eso, la libertad.